Amigos, muy buenas tardes. Hay expectativa frente a la resolución de la Corte Constitucional sobre los 2 decretos ley enviados por el presidente Guillermo Lasso. Desde las 11 de la mañana de hoy la Corte se convocó para analizar estos pedidos. Fausto Yepes ha dado seguimiento al tema y nos contactamos con él para que nos cuente más sobre las propuestas del Ejecutivo. Fausto, buenas tardes. Sí, gracias. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes. La expectativa se centra principalmente porque de la Corte Constitucional esta vez dependerá que entren o no en vigencia las 2 reformas propuestas por el Ejecutivo, en el caso de la reforma tributaria y también en el caso del tema conocido también como las zonas francas. Las 2 propuestas están en manos de la Corte Constitucional, que se ha convocado desde hoy, desde las 11 de la mañana, para resolver. De aquí deberá salir un dictamen favorable o negar la posibilidad de este tipo de reformas. Les contamos en el siguiente informe. Tras la firma de la muerte cruzada, el gobierno le apostó a los decretos ley y ha esperado así que la Corte Constitucional emita un dictamen favorable de 2 propuestas. Se ha esperado un mes y son horas clave. Depende de la Corte Constitucional en los 2 decretos leyes, proyectos en materia económica urgente que están ya para despachar y que esperemos que la Corte se ponga del lado de los ciudadanos, del lado de la reactivación económica, del empleo, de la producción, y con eso podemos seguir avanzando. El primer decreto ley sometido a consulta tiene que ver con el fortalecimiento de la economía familiar y se refiere a la reforma tributaria con la que el gobierno plantea generar lo que llama un alivio para la clase media. Entre los cambios que se provocarían con esta reforma están: se aplica nuevamente la deducción de gastos para el impuesto a la renta, tributos para empresas de pronósticos deportivos, deducción de gastos en mascotas, impuesto único para microempresarios, impuesto para espectáculos. El alivio sería, dice el gobierno, de unos $200 millones. El otro decreto es la Ley Orgánica Reformatoria para la Atracción y Fomento de Inversiones para el Desarrollo Productivo, también relacionado con la creación de zonas francas. Se propone allí promover la creación de zonas francas de iniciativa privada, diversificar las actividades en zonas francas, los beneficios tributarios para los inversionistas, además del fomento a las exportaciones. La decisión de momento está en manos de la Corte Constitucional, que se ha convocado para este viernes desde las 11 de la mañana para resolver sobre los pedidos del Ejecutivo. Y bien, de esta resolución de la Corte Constitucional podrían darse varias alternativas. La primera, que se apruebe íntegramente el texto en los textos propuestos por el Ejecutivo en el caso de los 2 decretos ley. También podrían negarse, con lo cual no pasarían estas propuestas. Y una tercera también, que exista una modulación o cambios respecto de la constitucionalidad de cada uno de los artículos propuestos. La decisión en manos de la Corte Constitucional. Hasta aquí nuestro enlace. Seguimos con ustedes y más en los estudios. Amigos, una buena tarde para todos. Igual para ti, Fausto, una buena tarde. Gracias por ese informe. En el marco de la presentación de la presidencia pro tempore del Ecuador en la cumbre iberoamericana, el gobierno nacional anunció medidas para prepararse ante un posible fenómeno de El Niño. Para conocer más detalles, a esta hora tomamos contacto con Daniela Valencia. Ella está en el Palacio de Carondelet. Hola, Daniela, buenas tardes. Buenas tardes, Liz, amigos televidentes. Tú lo has dicho, previo a que se desarrollara este importante evento, el gobierno nacional anunció que ya se entregó una parte de la planificación para hacer frente a lo que podría ser el fenómeno del Niño en los próximos meses. El ministro de Agricultura, Eduardo Izaguirre, informó que se tiene que fortalecer la sostenibilidad alimentaria y para ello, por ejemplo, tomar medidas para evitar la especulación de ciertos productos como el arroz. Dijo que se analizará cuál es la necesidad de los ecuatorianos y se podría importar. Escuchemos lo que dijo el ministro. Hoy enfrentamos un escenario que vamos a solucionar con una importación de arroz. Mensualmente el Ecuador necesita aproximadamente 60.000 toneladas, que es lo que consume nuestra población, para consumo en hogares e industria. Para esto tenemos opciones que nos ofrecen una gramínea de calidad y sobre todo a cero arancel, pues necesitamos mantener el precio del arroz para que esto efectivamente solucione el problema de la demanda. Mientras tanto, hacemos un llamado a los comerciantes, ciudadanía en general, para que denuncien los aumentos injustificados de precio.
Y bien, también como parte de este plan se dijo se requerirá fortalecer el sistema de salud ante una posible incremento de demanda en cuanto a enfermedades respiratorias. También se requerirá fortalecer la conectividad del Ecuador y también fortalecer a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para poder dar un sistema de respuesta requerido. Como decíamos, esto se dio previo a la cumbre iberoamericana, previo a que se presentara la presidencia pro tempore del Ecuador. El evento se desarrollará en noviembre del próximo año y para ello, durante estos próximos 18 meses se desarrollarán ciertos eventos. Escuchemos lo que dijo el primer mandatario. Para la 29ª Cumbre Iberoamericana, centrar sus esfuerzos en lo que esta administración considera de la mayor relevancia, como son los ámbitos de cohesión social, el conocimiento e innovación hacia el desarrollo sostenible, la conectividad y la transición ecológica. Enhorabuena, señor secretario general, la CEGIP tiene en usted la garantía de un ejercicio serio, innovador y con caminos claros que generan unidad y facilita el trabajo de la Secretaría Pro Tempore de Ecuador. Y bien, durante este evento también el secretario iberoamericano Andrés Alamán resaltó que cuando se propuso Ecuador como sede de este importante evento que se desarrollará en noviembre hubo un consenso, pues Ecuador era uno de los dos países que aún no habían sido sedes de este importante encuentro. También se dijo que se quiere resaltar a la unidad y el consenso como el único camino para poder llegar al bienestar de las sociedades. Es lo que les podemos compartir a esta hora. María Gracia, tú sigues con más información en estudios. Buena tarde. Muy buenas tardes, Daniela. Muchísimas gracias por esta información desde el Palacio de Gobierno. Y en otro tema, un equipo de 24 horas acompañó a científicos para tomarle el pulso a la posible llegada del fenómeno del Niño a costas ecuatorianas. Si bien la temperatura del mar está por encima de la medida, los expertos aseguran que esta situación se debe exclusivamente a una etapa invernal larga. Llegamos hasta Yangue, en la provincia de Santa Elena, donde está ubicada una de las estaciones científicas del SPOL. Allí nos recibió Franklin Ormaza, científico investigador de esta academia que semana a semana le toma el pulso al fenómeno natural. Está georreferenciado, es un equipo moderno de alta tecnología. Entonces, por la borda, bajamos lentamente el equipo. Un trabajo que se realiza a 7.000 millas mar adentro con una herramienta que es sumergida a 60 metros bajo la superficie del mar, que mide la profundidad, salinidad y temperatura de las aguas ecuatorianas. En este momento también, en la estación meteorológica del Senaín, que está allá en tierra, se está midiendo el viento, la velocidad del viento, la nubosidad, si hay lluvia, cuánto lluvia, etc. Al ser un evento que altera la situación meteorológica y oceanográfica, la actualización constante de datos se convierte en pieza clave cuando se trata de monitorear la llegada del fenómeno El Niño, que actualmente se está conformando a 8.000 kilómetros de distancia de las costas ecuatorianas. ¿Que va a tener niños? Vamos a tener niños. Puede ser débil, puede ser moderado, puede ser débil, pero vamos a tener niños. Pero no es ahora. No, no es ahora. Y repito, cuando hablamos del niño, hablamos allá a 8.000 kilómetros. Aquí en Ecuador podemos comenzar a hablar del niño en el mes de noviembre o diciembre. Que hoy se registren altas temperaturas en la superficie del mar no responde a la posible conformación de un fenómeno del Niño en las costas ecuatorianas. Los científicos aclaran que esto se debe a una típica etapa invernal. Lo que medimos en estos momentos, que es una temperatura que está elevada, es verdad, es el invierno local de la costa ecuatoriana y la costa peruana. Según datos de la academia, por ejemplo, para junio de 2022, la temperatura de la superficie del mar se registró hasta en 23 grados centígrados y disminuía a los 10 metros de profundidad. Hoy por hoy, tras un invierno prolongado y atípico, la temperatura es de 27 grados centígrados, que se mantiene hasta los 45 metros de profundidad. Luego de la toma de datos, los científicos volvieron a tierra para consolidar la información en el Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones Marinas del SPOL, para realizar una comparativa y compartirla de manera pública con otros organismos técnicos. Es importante primero para registrar los datos que semana a semana los vamos tomando, y esto nos da una idea de cómo ha
ido cambiando la temperatura del agua. En este último monitoreo, los resultados arrojaron que si bien el mar registra hasta 5 centígrados más de la temperatura establecida, hay indicios de que la superficie se está enfriando. Pero justo en esta toma estamos hablando ya de anomalías de 3, 4, 5 grados desde los 25 metros de profundidad. Los científicos aclaran que la posible llegada del fenómeno El Niño a costas ecuatorianas no solo significa intensas lluvias, también empobrecimiento del mar que al mantener altas temperaturas obliga a la fauna marina a migrar a otras aguas. En Estados Unidos, 3 muertos y un centenar de heridos deja un tornado a su paso por el norte de Texas. Millones de estadounidenses en múltiples estados del sur y el centro oeste están bajo alerta de clima severo. Es la estela de destrucción que dejó un tornado a su paso por la localidad de Perryton, una ciudad de unos 8,000 habitantes en el norte de Texas, en Estados Unidos. El tornado pasó por encima de un parque de casas rodantes, destrozando todo a su paso. Viviendas, vehículos y mobiliario urbano en algunas partes de esta localidad fueron arrasados por completo. El gobernador del estado, Greg Abbott, dijo en un comunicado que Texas está desplegando rápidamente recursos para responder a la emergencia y proveer el apoyo y asistencia necesarios para proteger a los tejanos y ayudar a los afectados por los tornados de Perryton. Millones de estadounidenses en múltiples estados del sur y el centro oeste están bajo alerta de clima severo por el avance de peligrosas tormentas que, alimentadas por las altas temperaturas de la región, formaron tornados, tormentas eléctricas y granizo del tamaño de pelotas de golf. En los estados de Colorado, Oklahoma, Arkansas y Florida se activaron advertencias de tornados, tormentas eléctricas severas e inundaciones. El ciclón Biparjoy deja una estela de destrucción a su paso por la costa de India. El fenómeno natural causó 2 muertos, derribó el tendido eléctrico y arrancó árboles de raíz. Su nombre significa desastre y había sido anunciado como feroz, pero finalmente el paso del ciclón Biparjoy por India y Pakistán fue más clemente de lo pronosticado. La tormenta tocó tierra el jueves con vientos de hasta 125 kilómetros por hora. Pero se fue debilitando y se esperaba que la noche del viernes se degrade a un sistema de bajas presiones moderado. En las regiones afectadas, el ciclón dejó una estela de destrucción a su paso, dejando amplias zonas inundadas, derribando el tendido eléctrico y arrancando árboles de raíz. En el estado indio de Gujarat murieron 2 hombres ahogados debido a las inundaciones y las autoridades estimaron que una veintena de personas resultaron heridas. El viernes 1 millar de localidades cercanas a la costa estaban sin electricidad, pero muchos empezaban a volver a sus hogares a evaluar los daños. Más de 100.000 personas fueron evacuadas de forma preventiva en India y otras 82.000 en Pakistán, donde no se registraron víctimas fatales. Los ciclones son habituales en la costa del norte del Océano Índico, donde viven decenas de miles de personas. Los científicos advierten que estas tormentas se han vuelto más potentes por el calentamiento global. Seguimos con más noticias. Un binomio presidencial ha sido objetado y un candidato a la Asamblea Nacional. Hoy sesiona el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Andrea Samaniego está en el CNE y nos tiene más información. Andrea, muy buenas tardes. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, según el último corte realizado por las autoridades aquí en el Consejo Nacional Electoral, el binomio del movimiento Reto, el de Javier Herbas y Luz María Vega, ha sido impugnado por el movimiento de la Revolución Ciudadana, el mismo movimiento que impugnó ya también la candidatura asambleísta nacional de Patricio Carrillo. Esto tiene que ser analizado por las autoridades, pues también se está haciendo un corte de las impugnaciones que se han presentado en cambio en las diferentes provincias del país. Estos datos serán levantados en horas de la tarde, ya que el plazo para presentar estas impugnaciones vence el día de hoy. Esto fue lo que nos dijo el director de Organizaciones Políticas del CNE. Eso pasa directamente al departamento jurídico para un análisis, para verificar. Adicional, ya se ha procedido con la notificación al candidato justamente para que él también ejerza su derecho a la defensa dentro de los 2 días que determina la norma. ¿Es el primer binomio que tiene una impugnación? Sí, efectivamente es el primer binomio. Como sabemos,
Para el resto de candidatos o binomios presidenciales de así para asambleístas nacionales, se procedieron con las respectivas notificaciones, las cuales ya culminarían el día de hoy para saber si efectivamente tenemos objeciones. Sí, efectivamente los candidatos a asambleístas nacionales ya han sido notificados. Como les digo, la última notificación salió a una lista el día 14 de asambleístas nacionales, entonces de eso se ha procedido también, y los 2 días plazo vencerían el día de hoy 16. Y bien, esta noche a las 20 horas el Pleno del Consejo Nacional sesionará de manera virtual para ya calificar la candidatura de Fernando Villavicencio a la presidencia de la República, debido a que no ha recibido ninguna objeción por parte de ninguna organización política. Así que con esto ya serían 2 los binomios calificados que pueden participar oficialmente de estas elecciones anticipadas. Esta es la información hasta ahora. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Andrea. Muchísimas gracias por ese reporte desde el Consejo Nacional Electoral. Y continúa la etapa de objeciones de los 33 precandidatos a asambleístas provinciales de Pichincha. Ismenia Solórzano se encuentra en los exteriores de la delegación provincial al norte de Quito y nos tiene más detalles sobre este tema. Hola Ismenia, buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal, compañeros en estudios? Buenas tardes. Así es, como bien lo acaban de mencionar, nos encontramos aquí en el exterior de la delegación provincial de Pichincha, donde se lleva a cabo las objeciones de los 33 precandidatos a asambleístas. Y atención, porque hace pocos minutos pudimos conversar con la presidenta de la Junta, Patricia Coello, quien recalca que en las últimas horas se han presentado 2 objeciones de 2 organizaciones políticas. Algo que aquí culmina, pues hoy se termina el plazo. Solo pueden presentar objeciones los representantes legales de las organizaciones. Si es una alianza, tiene que ser el procurador común o un candidato. Una vez que ellos presenten la objeción, lo hacen aquí en la Junta, en la delegación de la Junta de Pichincha, entonces ellos tienen que presentar los justificantes. Se hace un oficio dirigido a la Junta, presentan los justificantes de por qué tal candidato no puede, precandidato no puede ser elegido. Una vez realizado este proceso, la Junta Receptora del Voto envía la información al Departamento Jurídico para posterior realizar un informe técnico. Ahí se sabrá si los precandidatos son inhabilitados o no. Es la información que tenemos hasta el momento, compañeros. Ustedes continúan con más información en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Ismenia. Muchísimas gracias. Y pese a que Javier Herbas pagó 5 veces más impuestos en 2022, varias de las empresas en las que mantiene acciones no lo han hecho desde 2020, según el Servicio de Rentas Internas. Herbas intenta nuevamente llegar a Carondelet. Esta vez lo acompaña la médica quichua Luz Marina Vega. Lo intentará de nuevo, esta vez con el movimiento Reto Lista 33. El empresario Javier Herbas, que en 2021 logró obtener un sorpresivo 4º lugar con el 15,6% de los votos, vuelve a la escena político-electoral. Sin embargo, durante el gobierno de Guillermo Lasso no permaneció al margen de la discusión política e incluso fue blanco de fuertes cuestionamientos de parte del primer mandatario, quien lo acusó de solicitar una reducción de impuestos a cambio de votos de la izquierda democrática a favor del fallido proyecto de ley de inversiones, tema que fue desmentido por el empresario tras varios cruces de acusaciones, en las que Herbas aseguró incluso haber sido perseguido. Todo lo que criticaron en el pasado, hoy en día lo repiten y peor. Según información del Servicio de Rentas Internas, Marcelo Javier Herbas Mora multiplicó por 5 el pago de impuesto a la renta en el último año. En 2020 fue de $1.033, en 2021 de $4.289 y en 2022 de $22.951. Ha dicho públicamente que en ese año fiscal incrementó sus ingresos. Herbas es accionista de 11 empresas según la Superintendencia de Compañías. Y si bien en algunas como Sabre S.A., dedicada a la comercialización de maquinaria e insumos agrícolas, donde es el segundo accionista mayoritario, ha pagado en suma más de $58.000 de impuesto a la renta en los últimos 3 años. En otras como Equano Bagri S.A., dedicada a la comercialización y distribución de alimentos, no registra pago de impuesto a la renta ni de salida de divisas en los últimos 3 años. En el caso de Nova Alimentos S.A., donde Herbas también tiene acciones, el no pago de impuesto a la renta entre 2020 y 2022 contrasta con el pago de impuesto a la salida de divisas. 19.000, 6.000, 17.000 y 4.000 en los años 2020, 2021, 2022 y 2023 respectivamente. Su compañera de fórmula es Luz Marina Vega, médica quichua,
expresidenta del patronato de Cotacachi. En 2019 recibió un doctorado honoris causa. Luz Marina Vega es esposa del 4 veces alcalde de ese cantón, Auqui Tituaña. Según el Servicio de Rentas Internas, Vega pagó $12.494 de impuesto a la renta en 2020, mientras que en 2021 y 2022, nada. Ambos conforman el binomio del Movimiento Reto, lista 33. El candidato presidencial del Movimiento Reto, antes Movimiento Podemos, Javier Hervas, gira en torno a 3 ejes que son seguridad, obras y salud. Revisemos parte de lo propuesto por el binomio. Javier Hervas, quien nuevamente busca la presidencia de la República, presentó un plan de gobierno en 16 páginas. En este documento justifica su intención de buscar desarrollo social con equidad y plantea sus propuestas en 3 grandes ejes o prioridades, que son seguridad, obras y salud. El candidato especifica que hay que encaminarse a lo que denomina el Gran Proyecto de Reconstrucción Nacional de Reestructuración Urgente, el Plan SOS. Con este plantea que la dolarización es indispensable para la estabilidad y hace un diagnóstico que resume en 5 objetivos estratégicos: fortalecimiento de instituciones de seguridad, prevención del delito, combate al crimen organizado, seguridad digital y fortalecimiento de la justicia y sistema penitenciario. En el primer eje, el de seguridad, Javier Hervas enfoca la necesidad de prevención. En salud, salud mental, reactivación económica, vigilancia comunitaria. También, invertir en inteligencia en la policía y las Fuerzas Armadas. Además, propone sanciones mediante un nuevo proceso de selección de jueces. Plantea mejorar el sistema penitenciario y activar en sesión permanente el COSEPE durante todo el año y medio de gobierno. Resalta en su propuesta el planteamiento de tecnología y seguridad ciudadana, que dice promover la utilización de tecnología y sistemas de seguridad avanzados y desarrollar aplicaciones móviles y plataformas digitales que faciliten denuncias. Otro de los grandes ejes son las obras, y el principal gran proyecto es la recuperación vial. Según lo planteado, se busca conectividad vial, recuperación de vías y puentes perdidos por el invierno y por la llegada del fenómeno del Niño, es decir, para facilitar desarrollo económico y acceder a servicios básicos. Son varias estrategias, entre estas cuenta infraestructura social, que busca construir y mejorar la atención primaria de salud, subcentros de salud y garantizar el acceso equitativo. Además, se promueve la infraestructura turística para identificar y promover destinos turísticos del país. Y en el tercer gran eje de salud proponen fortalecer el sistema de salud nacional mejorando la infraestructura, garantizar el acceso equitativo a servicios de salud de calidad, implementar políticas de prevención, mejorar la formación, contratación y motivación de profesionales de la salud, priorizar la salud mental y establecer políticas para mejorar la atención y el acceso a servicios de salud mental. Asimismo, habla del pilar productivo mediante la seguridad alimentaria. Esto con inversión en tecnología, infraestructura y capacitación agrícola, impulsar la agricultura y potencializarla hacia mercados internacionales. Y en el pilar educativo propone educación tecnológica a 210.000 bachilleres sin cupo universitario, mejora de la calidad educativa y promover la conectividad gratis para jóvenes por todo el Ecuador. Estamos de regreso con más información. La Corte Constitucional analizará las medidas cautelares que le permitieron a Jorge Glass salir de prisión, entre varios casos de presunto abuso de garantías. En poco más de un año, 6 decisiones judiciales favorecieron al ex vicepresidente, 2 veces sentenciado por corrupción. Desde abril de 2022, la justicia le empezó a sonreír al ex vicepresidente Jorge Glass, sentenciado a 6 y 8 años de cárcel por los casos Odebrecht y sobornos. La pasarela de medidas favorables al ex segundo mandatario fue estrenada por el juez de Manglar Alto, Diego Moscoso, el 10 de abril de 2022, quien concedió un habeas corpus con el que Glass salió de la cárcel de La Tacunga. Un mes y 10 días después, Glass fue trasladado a la cárcel 4 en Quito, luego de que el gobierno solicitara la nulidad. 2 meses después, Diego Moscoso fue destituido por el Consejo de la Judicatura por negligencia manifiesta. Al mes siguiente de esta destitución, agosto de 2022, el juez de Portoviejo, Bani Molina, dispuso la inmediata liberación del ex vicepresidente con otro habeas corpus. Esta vez la disposición no fue cumplida y el 26 de agosto la Corte Provincial de Manabí revocó el fallo. Por este caso, Molina no solo fue destituido, sino que fue sentenciado a 1 año de prisión por usurpación y simulación de funciones, pues cuando resolvió conceder el habeas corpus para Glass y otros 2 detenidos, se encontraba fuera de funciones. El 28 de noviembre, el juez Emerson Curipayo de Santo Domingo, esta vez, dictó medidas cautelares en favor de Glass, quien dejó la cárcel 4, y desde entonces permanece en libertad. En enero de 2023, la jueza de garantías penitenciarias de Pichincha, Melisa Muñoz,
aceptó el pedido de unificación de penas para Jorge Glass. A partir de ahí, el ex segundo mandatario ya no debe completar la pena de 6 años por asociación ilícita en el caso Odebrecht, sino solo la condena de 8 años por el caso Sobornos. Pero la buena racha no terminó ahí. El 13 de abril de 2023, el juez de Balsas, Eleuterio Aguilar, dispuso que el ex vicepresidente vuelva a recibir su pensión vitalicia. Para ello le otorgó una acción de protección. Tanto Curipayo como Aguilar continúan en funciones. La última decisión se conoció hace poco. El juez John Rodríguez de Yaguache otorgó una nueva medida cautelar en favor de Glass, con la que se dispuso la restitución de sus derechos políticos. El juez Rodríguez se encuentra prófugo de la justicia. 6 decisiones judiciales en 6 jurisdicciones diferentes, todas favorables al ex vicepresidente sentenciado por corrupción, quien cumple el resto de su pena con presentaciones periódicas y debe aún pagar una reparación de $14,1 millones por el caso Odebrecht y de $778,000 por el caso Sobornos. En ambas sentencias se deja en claro que Glass perdió sus derechos políticos por 8 años. 2 helicópteros se suman a la flota aérea de la Armada del Ecuador, con los que se reforzarán los patrullajes en las costas del país. La entrega oficial se realizó en medio de una ceremonia por los 56 años de aniversario de la institución. La incorporación de los helicópteros Bell 430 y Bell 407 se suman al contingente de la Armada del Ecuador y su lucha contra el narcotráfico. Van a continuar y apoyando las operaciones de vigilancia, reconocimiento e inteligencia en todas las aguas jurisdiccionales en colaboración a las unidades de superficie y guardacostas de la Armada del Ecuador. Las aeronaves cuentan con un sistema de vigilancia para realizar patrullaje costero, inteligencia táctica y transporte de tropas, como también cuentan con la capacidad para realizar operaciones aeromédicas. Nosotros contribuimos incluso en el caso de las Islas Galápagos con evacuaciones aeromédicas, ¿no? Con nuestras aeronaves, que es un tema muy importante, como escucharon en el discurso. Hemos hecho más de 1000 evacuaciones. Las operaciones de las aeronaves iniciarán el día de mañana en la zona costera ecuatoriana como Santa Elena, Machala, Manabí y Esmeraldas. Las autoridades también hicieron un repaso por las estadísticas que arrojan los operativos realizados. Hemos encontrado pistas clandestinas, contribución en más de 1 tonelada de sustancias sujetas a fiscalización. Hemos más de 100 contactos de interés en aguas jurisdiccionales. En cuanto al combate de ilícitos y narcotráfico en nuestras aguas marítimas. Durante este evento, en el que también se celebró los 56 años de aniversario que cumple la aviación naval, también se incorporaron nuevos oficiales. Son 5 de ala fija y 2 de ala rotatoria. Con esta nueva incorporación, la Armada del Ecuador cuenta con 9 helicópteros con los que se custodia la soberanía del país. En nuestro segmento Economía para Todos revisaremos el Producto Interno Bruto por habitante. Economía para Todos. Bienvenidos a un programa en el que vamos a ver 2 maneras de explicar lo mismo. Vamos a demostrar que Corea del Sur tiene una economía muy dinámica que contrasta fuertemente con la arcaica, aislada y rezagada economía de Corea del Norte. Primero veamos uno de los indicadores preferidos en el análisis económico, el PIB por habitante, donde es evidente que la economía de Corea del Sur ha crecido exponencialmente frente a la economía del norte que a nivel por habitante se ha reducido. Algún tropiezo puede haber tenido Corea del Sur, pero hoy sus habitantes son 15 veces más ricos que a inicios de los años 70. En el norte, hoy son más pobres que hace unos años. La misma evolución se puede ver en esta foto satelital, en la que se ve los 2 países, Corea del Sur y Corea del Norte, donde la parte iluminada aquí es Seúl, la capital de Corea del Sur, y acá está el puerto de Busan. Y la parte oscura es Corea del Norte. Es evidente que acá el PIB por habitante es mucho más alto que acá, donde el único punto con algo de luz es la capital Pyongyang, en Corea del Norte. Muchas gracias. Economía para Todos.